En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi hermana me presionó para mantener al hijo que mi esposa tuvo con mi amigo, pero ella también engañó a su esposo con otro hombre. Les cuento mi situación para que entiendan el contexto. Mi futura exesposa Allison, 32, y yo, 34, llevábamos 5 años juntos, 3 de ellos casados, cuando descubrí que me estaba siendo infiel con uno de mis amigos. Como él vive en otro estado, se veían solo cuando él venía de visita. Durante uno de esos encuentros, ella quedó embarazada. En los meses siguientes, estuve criando a ese bebé pensando que era mío, sin saber que en realidad era hijo de mi amigo. Allison pudo haberme dicho la verdad desde el principio y hacer lo correcto, pero decidió mantenerlo en secreto. Nunca me hubiera enterado si no fuera porque hace un par de meses encontré unos correos en su computadora que lo revelaron todo. Era una conversación entre ella y mi amigo donde él le decía que no quería tener nada que ver con ella ni con el niño, que quería terminar todo porque no estaba preparado para ser padre ni asumir esa responsabilidad. Ella le rogaba que no la dejara, pero él ya había tomado su decisión. Después de encontrar ese correo, seguí investigando otros correos y mensajes, y cuando la confronté, decidí pedir el divorcio. Ha sido muy duro emocionalmente, especialmente porque estos últimos meses ya han sido difíciles, pero Allison lo está haciendo aún peor al tratar de conseguir que le pague manutención infantil. Y no solo eso, también está exigiendo una gran parte de nuestro dinero, algo a lo que me niego rotundamente. Hemos estado peleando en la corte y todo se ha vuelto muy complicado y agotador para mí. Ella y su abogado han estado jugando sucio desde que empecé los trámites legales, intentando sacarme todo el dinero posible. Pero mi abogado y yo también estamos luchando con fuerza, consiguiendo que amigos, familia e incluso compañeros de trabajo testifiquen a nuestro favor para demostrar que no le debemos nada. El periodo de espera está por terminar, y realmente quiero resolver esto lo antes posible, ya que han pasado casi 6 meses desde que solicité el divorcio. Todo se ha alargado porque vivimos en un estado donde, sin importar la paternidad biológica, si un hombre estuvo casado y ha criado a un niño con una mujer, puede ser considerado legalmente como el padre. Eso es contra lo que estamos luchando ahora. El único problema en toda esta situación ha sido mi hermana mayor Hannah, 37, quien ha estado actuando de forma muy extraña y realmente quiere que ayude a Allison. Todo empezó un par de semanas después de que pedí el divorcio, cuando Allison decidió exigirme manutención infantil aunque yo no era el padre biológico. Ella lo sabía, yo lo sabía, e incluso se había probado en la corte, pero aún así estaba tratando de aprovechar la ley y usarla a su favor. Me pareció tremendamente injusto, porque ya fue bastante difícil para mí aceptar que el niño que había estado criando no tenía ninguna relación conmigo. Tuve que dejar ir a toda una familia que pensé que tenía, mi esposa, mi hijo, solo para poder empezar de nuevo. Tengo un trabajo normal con un salario promedio, así que realmente no me parecía justo que Allison me exigiera mantener a un niño que ni siquiera era mío. Era una verdad dura, pero era la realidad, y sinceramente no quería tener nada que ver con ella o su hijo después de haber perdido casi un año de mi vida, incluyendo el embarazo, con ellos. Además, ella fue quien me engañó, así que no entendía por qué yo tenía que ser castigado por eso. Ella siempre había dependido de mí económicamente, porque nunca se tomó en serio su trabajo, y siempre la pasaban por alto para los ascensos, así que llevaba mucho tiempo estancada en su puesto. Su empresa no le pagaba bien y su situación laboral no parecía mejorar, por lo que siempre había dependido mucho de mi dinero. Mientras estábamos casados no me molestaba, pero ahora que sabía que me había engañado, y que su hijo no tenía nada que ver conmigo, no veía por qué debía preocuparme por su situación económica. Sabía perfectamente que tendría dificultades sin mí, pero no podía obligarme a preocuparme por eso, y me parecía bastante justo. Sin embargo, mi hermana pensaba que estaba siendo cruel y así me lo dijo. Durante los primeros meses, ella solo trataba de convencerme, y me decía que Allison seguía en contacto con ella, y que cada vez que hablaban, su situación era peor. Sus finanzas eran terribles porque incluso sus padres apenas podían mantenerse a sí mismos y lo máximo que podían hacer era ofrecerle un lugar para vivir, pero ella tenía que ayudar con los gastos y le estaba resultando difícil seguir pagando a su abogado. Yo tenía una solución muy simple para eso. Ella podría simplemente dejar de alargar todo este proceso legal y aceptar mis términos. Así ni siquiera necesitaría un abogado por mucho tiempo. Pero por alguna razón, incluso Hannah pensaba que yo estaba siendo injusto, y que ya que había estado criando al niño durante los últimos meses, debería seguir haciéndolo aunque no tuviéramos ningún parentesco. Según ella, mi negativa a hacerlo demostraba lo cruel y egoísta que era. No entiendo su lógica y, siendo sincero, solo han sido unos meses. Estaba muy encariñado con el niño cuando creía que era nuestro hijo, pero ahora solo me recuerda que mi esposa tuvo una aventura con mi amigo. No sé si está bien o mal, pero sé que no puedo soportar la idea de contribuir a sus gastos y pagar manutención infantil, especialmente dadas las circunstancias.
Así que después de algunas peleas, decidí alejar a Hannah de mi vida porque seguía poniéndose del lado de Allison, y me resultaba agotador lidiar con todo esto. Durante un par de semanas siguió mandándome mensajes y tratando de llamarme, pero no le respondí, y cuando se volvió demasiado difícil de manejar, decidí bloquearla por completo, pero ni siquiera eso la detuvo. Se tomó un descanso durante un par de semanas, y pensé que casi había terminado, pero luego comenzó a presentarse en mi casa. No solo eso, también empezó a usar los números de otras personas para contactarme y decirme que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Las cosas llegaron al punto en que estaba actuando completamente loca y amenazando con testificar en mi contra en la corte si no le pagaba la manutención infantil a Allison. No tenía ningún sentido para mí porque, hasta donde yo sabía, ellas ni siquiera eran particularmente cercanas. Tampoco tenía nada que ganar con esto a menos que tuvieran algún acuerdo del que yo no supiera, lo cual, como resultó, era exactamente lo que pasaba. Cuando empezó a amenazarme diciendo que testificaría en mi contra en la corte si no pagaba la manutención, realmente empecé a quebrarme porque estábamos hablando de mi hermana, y el hecho de que no pareciera estar de mi lado en esto, aunque yo era claramente la víctima, simplemente no me parecía correcto. Cuando le pedí que me explicara todo esto, solo me dijo que sus instintos maternales estaban muy fuertes, y que simplemente no podía soportar ver a otra madre sufriendo, luchando económicamente y tratando de salir adelante después de que yo la abandonara. Según ella, por eso me estaba haciendo pasar por todo esto, solo por sus supuestos instintos maternales. Era sorprendente que su instinto fraternal nunca pareciera haberse activado en ningún momento. Tuvimos discusiones realmente fuertes, hasta el punto en que nuestros padres tuvieron que intervenir y tratar de calmar las cosas, porque el intercambio de insultos se había vuelto demasiado para que el resto de la familia lo soportara. Para ser justos, ella fue quien lo había empezado. Yo ni siquiera quería hacer público nada de esto, pero ella trató de hacerme quedar como el villano frente al resto de la familia también. Para que quede claro, no creo que cuente como abandonar a un niño si el niño ni siquiera es tuyo y, más importante aún, incluso si es abandonar a un niño, eso es algo que deben decidir los tribunales y no ella. En cuanto a Allison, ni siquiera creo que la haya abandonado en ningún momento. Ella es quien me abandonó cuando empezó a engañarme sin ninguna razón porque, hasta donde yo sé, nunca le había dado un motivo válido para hacerlo. Incluso cuando la confronté, no pudo darme una sola razón para haberme engañado, y eso fue todo. Así que realmente no podía entender por qué demonios mi hermana estaba del lado de Allison, hasta hace poco. Hace un par de días, se presentó en mi casa y le dije que se fuera, pero ella solo empezó a llorar, y me dijo que realmente necesitaba hablar conmigo y explicar su comportamiento porque sentía que me lo debía, y simplemente no podía seguir con esto más. Sonaba realmente alterada y angustiada, así que decidí dejarla entrar esta vez. Durante las últimas semanas, no habíamos tenido absolutamente ningún contacto después de nuestra última pelea, porque nuestros padres nos habían dicho a ambos que nos mantuviéramos alejados el uno del otro, ya que era evidente que no nos llevábamos bien y se estaba volviendo vergonzoso para la familia. Había pasado casi un mes desde la última vez que había hablado con ella, o sabido algo de ella, y estaba bastante tranquilo sin ella, pero cuando la escuché hablar con esa voz deprimida fuera de mi puerta, no pude evitarlo y la dejé entrar porque realmente quería saber qué estaba pasando, y parecía que finalmente iba a darme una explicación real. Así que la dejé entrar y se derrumbó por completo. Me abrazó y me dijo que lo sentía mucho por todo lo que me había estado haciendo pasar, porque todo había sido realmente egoísta, y confesó lo que ya sabía, que esas excusas que había estado inventando sobre los instintos maternales y todo lo demás eran solo eso, excusas. Luego me dijo que tenía que confesarme la verdadera razón, y quería que la perdonara y no la juzgara. Entonces procedió a decirme que la verdadera razón por la que había estado del lado de Allison hasta ahora, era porque Allison sabía uno de sus mayores secretos. Al parecer, Hannah no es mejor que Allison porque ella también tiene una hija de 3 años con su esposo, con quien ha estado durante casi 7 años y ha estado casada durante 5 de ellos, y sin embargo, nunca le ha dicho que lo engañó con uno de sus amigos de la universidad, cuando se lo encontró en el campus, mientras ella y su esposo estaban pasando por una fase particularmente difícil de su matrimonio. Tuvo una aventura breve con él, pero la terminó poco después de enterarse de que estaba embarazada. Sin embargo, después de que nació su hija, se hizo un par de pruebas de paternidad y descubrió que, desafortunadamente, el padre de su hija no era su esposo sino el tipo con el que había tenido esa aventura. Había mantenido esto en secreto de todos durante mucho tiempo hasta que Allison finalmente lo descubrió el año pasado. Resulta que el tipo con el que Hannah había tenido esa aventura de la universidad, ahora está casado con una de las primas de Allison, e incluso yo asistí a la boda con ella el año pasado. Lo que no sabía era que mientras Allison hablaba con su prima, había descubierto que el esposo de su prima había ido a la misma universidad que Hannah, y cuando Allison sacó ese tema con su prima, ella pareció molestarse.
Así es como Allison descubrió que Hannah había tenido una aventura con este tipo, quien había terminado todo cuando descubrió que ella estaba casada, algo que ella no se había molestado en decirle. Afortunadamente, este tipo parece ser una persona decente, y había sido muy honesto con su esposa, la prima de Allison, contándole sobre su aventura anterior con Hannah. Tuvo que decírselo porque incluso después de que terminó la aventura, ella seguía contactándolo periódicamente, y trataba de hacer que volviera a su vida porque todavía estaba teniendo problemas con mi cuñado. Este comportamiento continuó durante todo su embarazo, e incluso un par de meses después, hasta que finalmente se dio cuenta de que él no iba a volver y dejó de contactarlo. Ni siquiera le había dicho al tipo sobre la prueba de paternidad, así que no tenía idea de que tenía una hija, y mi cuñado pensaba que tenía una hija pero en realidad no era suya. Todo era muy complicado y, encima de eso, me di cuenta de que Allison nunca me había mencionado nada de esto a pesar de que estábamos hablando de mi hermana. Se había enterado después de descubrir la aventura cuando asistió a la boda de su prima, y cuando regresó, confrontó a Hannah al respecto. Hannah tuvo que admitir la verdad, pero sorprendentemente terminaron conectando por ello, porque incluso Allison estaba embarazada en ese momento, y sospechaba que el bebé no era realmente mío. Ya que Allison había prometido guardar su secreto, Hannah había decidido confiar en ella, e incluso le había contado sobre la verdadera paternidad de su hija. Era muy perturbador que hubieran conectado por algo así, pero lo peor era que ahora Allison estaba usando esa información contra Hannah. Aparentemente por eso Hannah había estado actuando tan extrañamente conmigo durante los últimos meses, y tratando de conseguir que aceptara los términos de Allison, porque ella la estaba amenazando con exponerla ante su esposo, e incluso decirle que su hija no era realmente suya. Obviamente, Hannah ya no quiere que eso suceda porque ha logrado arreglar las cosas con su esposo, y la aventura y todo eso es cosa del pasado. No quiere poner en riesgo su matrimonio y la vida de su hija, pero desafortunadamente Allison ya sabe demasiado, y por eso Hannah me había estado amenazando, tratando de conseguir que aceptara sus términos. Hannah había estado guardando todo esto durante los últimos 6 meses, pero ahora simplemente era demasiado para ella, y decidió que su mejor opción sería ser sincera conmigo y contarme la verdad, con la esperanza de que tal vez así yo la ayudaría. Lo más sorprendente de todo esto fue que, primero, ella realmente esperaba que la ayudara después de todo lo que me había dicho, lo que solo demostraba que era tan mala como Allison, si no peor. Y lo que fue aún más impactante, fue que había sido tan ingenua como para confiar en Allison con todos sus secretos incluso después de descubrir que Allison me había estado engañando, y obviamente no era una persona buena o confiable. Aunque pensándolo bien, supongo que las personas parecidas se atraen, así que todo funcionó exactamente como debería haber funcionado. De todas formas, después de escucharla me quedé realmente impactado, y le dije que no quería tener nada que ver con ella, que era una persona horrible, y que cualquier cosa que le fuera a pasar, se lo merecía completamente. Empezó a llorar pero no discutió conmigo, y le dije que se fuera de la casa, lo cual hizo. Lo único que me pidió fue que no le contara a mi cuñado nada de lo que me acababa de decir, pero no estoy seguro de poder hacer eso. Creo que en este momento él es la única persona que podrá entender por lo que estoy pasando. Y más importante aún, es simplemente lo correcto. No soy como Allison, que va a usar esta información contra Hannah en algún momento como chantaje. Como alguien que ha sido engañado, no querría que eso le pasara a nadie más, y creo que es mi deber moral decirle la verdad, pero al mismo tiempo no es realmente asunto mío. Entonces, ¿sería yo el malo por decirle a mi cuñado que mi hermana tuvo una aventura y que él no es el verdadero padre de su hija? Actualización 1. Muchas gracias a todos los que respondieron a mi publicación, y para los que preguntan, sí, lo hice. Sabía que era lo correcto. Solo estaba esperando algo de apoyo porque sabía que iba a ser una conversación muy difícil. Me dolió mucho cuando yo descubrí la verdad, pero al final tuve que enterarme para poder hacerlo mejor para mí, y mi cuñado, que ha estado criando a su hija durante 3 años pensando que era suya, merecía lo mismo. Estoy seguro de que no fue fácil para él enterarse, pero sabía que tenía que decírselo, así que lo contacté hace un par de horas, y le pedí que viniera porque quería hablar con él en persona. Estas no son cosas que se puedan discutir por teléfono, así que vino después del trabajo, probablemente pensando que quería hablar sobre el divorcio y pedirle apoyo o algo así. Empezó a decirme que había oído sobre mi pelea con mi hermana, y que realmente no quería meterse en eso, pero tuve que interrumpirlo, y simplemente solté la verdad de golpe porque no sabía cómo más hacerlo. Me dolió mucho hacerlo porque durante unos segundos ni siquiera pudo procesar lo que le había dicho y estaba completamente en negación. Seguía insistiendo en que lo que fuera que le estaba diciendo simplemente no podía ser verdad, que él sabía con certeza que ella nunca le sería infiel, y que Hannah nunca le mentiría sobre su hija. Me dijo que incluso si me creía lo de la aventura, se negaba a creer que ella le estuviera mintiendo sobre la paternidad de su hija, y que no solo le estaba mintiendo ahora, sino que le había estado mintiendo durante 3 años.
Se negaba a creerme, pero cuando le insistí en que era verdad, se derrumbó. Algo dentro de él simplemente se quebró y comenzó a llorar desconsoladamente, y no pude hacer nada más que estar ahí para él. Tengan en cuenta que él y yo no somos particularmente cercanos, pero en ese momento sentí que él era más familia para mí que la propia Hannah. Estaba temblando mientras lloraba, y podía sentir exactamente lo que él estaba sintiendo. Traté de consolarlo, pero honestamente no pude encontrar palabras que fueran suficientes. Ni siquiera había podido consolarme a mí mismo cuando me pasó. ¿Cómo podría consolarlo a él? Después de unos minutos en los que no pudo ni hablar, empezó a decirme que siempre había sospechado que ella tenía algo con uno de sus amigos de la universidad, porque ella hablaba mucho de él y constantemente los comparaba, e incluso peleaban por él, pero ella siempre le había asegurado que no había nada entre ellos. Y sinceramente, incluso si hubiera habido algo, él lo había superado completamente porque desde que su hija había nacido, estaba seguro de que ambos se habían dedicado el uno al otro como padres y como pareja. Lo único que nunca había sospechado era que su hija no fuera suya. Le dije que todavía podía hacerse otra prueba de paternidad porque no teníamos que confiar ciegamente en lo que Hannah decía, pero honestamente ambos sabíamos que sería inútil, ni Hannah me mentiría a estas alturas ni yo le mentiría a él. La prueba solo confirmaría lo que ya sabíamos. Era solo un intento desesperado de mantener la esperanza. Me dijo que esto no iba a cambiar nada entre él y su hija, y que ella seguiría siendo su niña pequeña, porque el hecho de que fuera su sangre o no, no cambiaba que la había estado criando durante los últimos 3 años. Lo único que le dolía era que Hannah nunca le hubiera dicho la verdad, y que así es como tuvo que enterarse, por mí. Después de estar juntos tanto tiempo, lo mínimo que podría haber hecho por él era decirle la verdad. Después de hablar un rato, comenzó a derrumbarse de nuevo y me sentí terrible por él. De hecho, empecé a sentirme mal por haberle dicho y a arrepentirme de mi decisión, pero luego pensé que tenía que enterarse en algún momento y de alguna manera. Si no hubiera sido yo, tal vez Allison se lo habría dicho, y ella ni siquiera habría estado ahí para él como yo lo estaba siendo ahora. Lo habría hecho por despecho y venganza. Tal vez por eso Hannah tuvo que confesarme la verdad, porque sabía que yo le iba a decir a mi cuñado, pero al menos no lo haría de la manera que lo haría Allison. Ella simplemente no quería tener que decírselo ella misma. Fue bastante cobarde, pero supongo que a estas alturas ya sabemos que definitivamente es una cobarde. Estuvo aproximadamente 1 hora y media en mi casa, y cuando estuvo listo para irse todavía estaba alterado, pero al menos ya no estaba llorando. Me ofrecía llevarlo de vuelta porque no creía que fuera buena idea que estuviera solo en ese momento, pero insistió en manejar él mismo porque necesitaba tiempo y espacio para aclarar su mente. Me agradeció por decirle la verdad, y dijo que iba a ir a casa a confrontar a Hannah. Estoy seguro de que lo hizo porque mis padres me contactaron hace un par de minutos, para decirme que Hannah había decidido volver a casa, y se había negado a decirles algo, pero les dije que hablaran conmigo, si querían saber qué estaba pasando. Así que incluso ahora tuve que ser yo quien diera las malas noticias porque ella era demasiado cobarde para decirles lo que había hecho. Les conté a mis padres lo que había pasado hace unos días cuando Hannah me confesó por qué había estado del lado de Allison todo este tiempo, y luego les dije que hoy le había contado a mi cuñado sobre lo que Hannah había estado haciendo a sus espaldas. Así que supongo que o la habían echado o había elegido irse, pero de cualquier manera no iba a volver y probablemente se dirigían a un divorcio. Mis padres estaban naturalmente muy molestos porque mi divorcio iba a finalizarse en un par de semanas, y ahora tenían otro con el que lidiar. Podía entender por qué estaban molestos, pero al menos en mi situación yo era la víctima. No puedo decir lo mismo de Hannah. Hablamos unos minutos y me dijeron que Hannah se había negado incluso a decirles una palabra desde que había vuelto a casa, y simplemente se había encerrado en su cuarto. Al principio no entendían, pero ahora que sabían lo que había sucedido, entendían que probablemente no iba a salir ni a hablarles normalmente durante mucho tiempo, porque probablemente estaba avergonzada de sí misma, y debería estarlo después de todo lo que ha hecho, no solo a su esposo sino también a su hermano. De todos modos, ahora que todo esto está resuelto, tengo que ocuparme de mi propio divorcio porque tenemos que resolver todo en un par de semanas, y estoy realmente nervioso por lo que va a pasar. Actualización 2. Seré breve esta vez porque tengo que volver a un trabajo importante, pero mi divorcio finalmente se finalizó hoy temprano. No me había sentido tan feliz y aliviado en mucho tiempo, y definitivamente voy a celebrarlo cuando llegue a casa. Principalmente estoy feliz de haber conseguido el divorcio en mis términos. No tengo que pagar ninguna pensión alimenticia porque ella me engañó, y supongo que mi lado fue más convincente. Tampoco tengo que pagar manutención infantil porque el niño no es mío, y logré probar que si mi esposa maneja su dinero con cuidado, definitivamente podrá mantenerse por su cuenta. Incluso si no puede hacerlo, tiene una familia que la ayude,
Y dado que mi ausencia realmente no va a afectar al bebé porque probablemente ni siquiera podrá recordarme en unos meses, puedo mantenerme alejado justo como quería. Todavía puedo mantener contacto con el niño, pero eso depende completamente de mí. No tengo que visitar ni tener nada que ver con ninguno de ellos si no quiero, pero aún no he tomado una decisión al respecto. Voy a pensarlo y decidir más tarde. En cuanto a mi cuñado y Hannah, ellos también se están divorciando. Él ya presentó la demanda, y ella ha sido notificada. Él ha exigido la custodia compartida de su hija y absolutamente ninguna manutención infantil o pensión alimenticia, y está firme en eso. Así que bien por él. Espero que las cosas le vayan bien porque se merece algo mejor. Hannah todavía se está quedando con nuestros padres, lo que significa que no puedo visitarlos por un tiempo, pero está bien. Me limitaré a hablar con ellos por teléfono. No están muy contentos con lo que está pasando, pero bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Actualización 3. Hola a todos, han pasado varios meses desde mi última actualización, y sé que he estado inactivo, pero quería decirles que hace un par de semanas mi cuñado finalmente consiguió finalizar su divorcio en sus términos, y él y Hannah están oficialmente divorciados. Supongo que técnicamente ya no es mi cuñado, y no estamos relacionados, pero hemos seguido siendo amigos. El hecho de que hayamos pasado por situaciones similares, nos ha unido y valoro esta amistad. Ya se ha mudado a los suburbios con su hija, y Hannah puede ver a su hija los fines de semana según su acuerdo. Ella no está muy contenta al respecto, pero bueno, no hay mucho que pudiera hacer porque él fue muy firme sobre lo que quería y me alegro por él. Él consiguió lo que quería y yo también. No puedo decir que la vida ha sido perfecta, pero las cosas están mejorando para mí ahora, e incluso estoy considerando tomar un trabajo fuera del estado, para poder tener un cambio de ambiente. Las cosas han cambiado y he pasado por mucho, pero estoy mirando hacia el futuro para poder dejar todo atrás y mantengo los dedos cruzados, esperando que esta vez todo salga lo mejor posible.